Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y como prometido seguimos tratando este tema de pobreza e infancia y el tema de hoy es la infancia, el rostro humano de la pobreza. Creo que es un tema que no termina y no puede terminar porque se ha pasado nuevamente desapercibido últimamente en los medios. Nos dicen de que 2 de cada 10 peruanos son pobres, más de 1.600.000 personas peruanos como nosotros viven con un salario de 300 soles al mes. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué alcanza para vivir con 300 soles? O sea, los que ganan 320 ya están fuera de la pobreza. En fin, muchos de estos temas que han sido discutidos ya por especialistas la semana pasada, y el día de hoy me place pues tener 2 personas importantes, 3 personas, 4 personas que van a participar directamente, y aprovecho para dar la bienvenida primero a nuestro querido amigo el doctor César Guadalupe, y dándole también la bienvenida como flamante nuevo presidente del Consejo Nacional de Educación. Mucho para hablar, pobreza, educación, infancia, creo que es un tema muy importante y que en la discusión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenido. También está con nosotros nuestro conocido amigo Eduardo Bayón, que es investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de DESCO, gran colaborador de inversión en la infancia, y siempre con este tema de gestión, descentralización efectiva, siempre nos ha inspirado y realmente nos desafías cada vez más para poder dar un aterrizaje a estos temas. Está por llegar María Rosa Boggio, que es ex viceministra del Ministerio de la Mujer, ha sido vicepresidenta de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza y miembro inicial de Inversión en la Infancia, que también con ella discutiremos, y desde Arequipa estará también con nosotros el doctor José Lombardi, quien es analista político y antropólogo y un gran movilizador de organizaciones sociales que tengan que ver con el desarrollo. Con todo esto, como verán, la pregunta que nosotros le hacemos para que a partir de este momento pueda comenzar a participar es: ¿qué sugiere que podemos hacer para que el Estado y la sociedad civil prioricen el combate a la pobreza en la infancia, partiendo desde la infancia? Como siempre va a haber un diálogo, tenemos los especialistas, vamos a dialogar enteramente para ver cómo generamos una sinergia que nos permita realmente poner en agenda este tema. Inversión en la infancia es un factor clave para la erradicación de la pobreza y un desarrollo equitativo. Es el postulado de esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia, y seguiremos tercamente pues con este tema. Bien, antes de empezar el programa en sí del día de hoy, yo quisiera mencionar que el programa se está transmitiendo también en directo por Facebook, y ya el chat está abierto para poder indicar sus opiniones. Quiero, sin embargo, antes de empezar el tema, comentarles que el día de ayer se realizó aquí una conferencia de prensa en la cual participaron importantes personalidades del mundo académico para lanzar el programa 0 a 3, un buen comienzo de vida. En esta reunión que se realizó aquí, fuimos anunciados, y ven en las imágenes al padre Gastón Garatea, la doctora la doctora Elena Valdivieso, está el señor León Llanes de la Fundación Bernard Van Leer, los representantes de la Universidad Continental, y también está nuestra querida conductora en este momento, la Andrea Lanata, que va a tener a su cargo la conducción de este programa 0 a 3. Las inscripciones están abiertas. Yo creo que es preciso recalcar que lo que mencionó el padre Garatera, de que hay una obligación moral de todos nosotros por atender las necesidades de niños menores de 3 años, tanto en el campo de la salud, de la educación y también en el afecto, la parte emocional y familiar. Entonces el grupo impulsor comienza ya a partir del 7 de junio este nuevo programa de inducción en 15 sesiones con los especialistas tanto nacionales como internacionales para poder realmente llevar un poco este programa 0 a 3, un buen comienzo de vida,
en la cual ya están inscribiéndose sobre todo agentes de salud, están haciendo promotores, educadores de inicial, en fin, para poder atender a este importante curso. Ahí ustedes en las pantallas tienen todavía, las inscripciones están abiertas. El primer programa sale el día 7 de junio y realmente los invitamos a trabajar. Sobre este tema, yo creo que hay algo que es bien importante y que seguramente a César le va a gustar, porque estamos realmente muy emocionados con este encuentro nacional que ha habido, porque hoy es el Día de la Educación Inicial y hay una presentación que particularmente nosotros queríamos destacar del Congreso Nacional de Educación Inicial. Entonces yo quisiera presentarles este video sobre la importancia del juego, uno de los temas del programa que también se van a tratar dentro de este programa de inducción que tendrá 15 sesiones. Adelante, Jimmy, por favor. Durante su participación en el primer Congreso Internacional de Educación Inicial, organizado por el Ministerio de Educación, la presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, Elena Valdivieso, detalló por qué el juego es importante en el proceso de aprendizaje de los niños de nivel inicial. Señaló que es precisamente en esta etapa donde los menores forman su propia personalidad y desarrollan una serie de habilidades, por lo que el juego es una herramienta importante para dicho fin. La especialista también aconsejó a los docentes darle la importancia debida al juego y olvidar la rigidez habitual en un salón de clases. Sin embargo, recordó que el niño o niña también puede desarrollar un mejor aprendizaje cuando está en casa junto a sus seres queridos. Asimismo, mencionó la necesidad que existe en ampliar la cobertura de la educación inicial en los niños de 0 a 3. Por ello, exhortó al Estado a cumplir con esta obligación para asegurar el pleno desarrollo de la primera infancia. Bien, ya estamos en la previa, como digamos, de este inicio de este curso online, de esta programación online que tendrá 15 sesiones y todavía las inscripciones están abiertas. Entonces me piden aquí mencionar que ustedes pueden pedir información a los teléfonos que aparecen en la pantalla y fundamentalmente las inscripciones, que como ustedes saben se ha creado una contribución voluntaria, solidaria, que es 80 soles, 85 soles, que equivale más o menos a 3 soles por cada sesión, y tendrán desde el premio Nobel dentro de las clases, especialistas de Brasil, en fin, todos aquellos que tratan sobre este tema. Es una pequeña contribución que estamos haciendo junto con la Red de Promoción de la Infancia y con el apoyo en esta oportunidad de la Universidad Continental. En fin, volvamos al tema y antes de presentar el tema del día en sí,
Doy la bienvenida también a nuestra querida amiga María Rosa Boggio, que es viceministra de la Mujer y una gran amiga de Inversión en la Infancia. Es más, usted inauguró Inversión en la Infancia en el primer diálogo. Bienvenida, Rosa María. Gracias, señor. Bien, estamos todos juntos y yo los invito un poco para primero ver este informe que ha sacado el INEI, que lamentablemente pues hacemos una atracción, decir, de que no estaba presente en esto el rostro humano de la infancia en términos de pobreza, y nosotros queremos traer a la mesa lo que esto significa en términos de las informaciones que nosotros tenemos. Entonces veamos el informe que ha preparado la Agencia de Noticias para la Infancia. Adelante, por favor. En la última década, el Perú ha tenido un importante crecimiento económico. Se ha logrado reducir la pobreza monetaria de más de 50% a 20%, pero la pobreza multidimensional, que incluye temas como acceso a servicios básicos, como salud o educación de calidad, sería mayor a esta cifra. Y las desigualdades y brechas sociales se mantienen. Especialmente en los temas relacionados a la infancia hay marcadas desigualdades. Según el coeficiente de Gini, índice que se utiliza para medir la desigualdad monetaria a nivel mundial, en los últimos años el Perú ha mejorado ligeramente. Sin embargo, según el último informe sobre el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el nivel de desarrollo humano del Perú desciende hasta el puesto 84 de 188 países. De acuerdo al Infobarómetro de la Primera Infancia, en el país hay más de 6.518.000 personas que viven en situación de pobreza y cerca de más de 1.197.000 en extrema pobreza. Y las brechas sociales, las diferencias entre las zonas urbanas y rurales se mantienen. Aunque en los últimos años la pobreza rural bajó más que la urbana, esta sigue siendo significativamente mayor en el campo que en las ciudades. 43.8% en la zona rural y 13.9% en el área urbana. En el caso de la pobreza extrema, esta es, a nivel nacional, de 3.8%. La pobreza extrema rural es 13 veces mayor que la urbana, 13.2% contra 1%. Por quinto año consecutivo, Cajamarca y Huancavelica son las regiones más pobres del país, con niveles de pobreza entre el 43.8% y el 50% respectivamente. En Cajamarca, la pobreza extrema es 5 veces mayor al promedio nacional. En contraste, Ica es la región menos pobre con un nivel menor de 4.3%. Cabe señalar que los datos oficiales de la pobreza miden solamente la pobreza monetaria por ingresos, calificando como pobres a quienes tienen un ingreso mensual por debajo de 328 soles y las personas que son consideradas en condición de pobreza extrema si ganan menos de 176 soles mensuales. Esta medición exclusivamente monetaria deja de lado otros factores como el acceso a agua potable y saneamiento básico, lo que de acuerdo a diversos expertos no permite ver la verdadera magnitud de este problema. En nuestro país, las principales víctimas de la pobreza son los niños, niñas y adolescentes. El 35% de los casi 11 millones de ese sector vulnerable vive en situación de pobreza. Desde la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, venimos trabajando para que las brechas sociales y de pobreza se sigan acortando para asegurar la igualdad y el pleno desarrollo de las oportunidades de los niños y niñas. Hemos repetido este informe, es un informe que está circulando mucho en las redes sociales. Y ustedes siguen clamando, ya lo veo ya, de una sola fuerza por la infancia. ¿Qué hacer para generar una sola fuerza por la infancia? Pero primero creo que dándole la bienvenida, entonces en orden contigo, César, dándote nuevamente la bienvenida como flamante presidente
del Consejo Nacional de Educación, educación, pobreza, infancia, está muy interrelacionado. ¿Cuál es tu primera opinión? Bueno, muchas gracias, Salvador, y de verdad, buenos días a todos. Ahí veo el informe y me suscita varios comentarios, ¿no? Uno primero tiene que ver con el tema de cómo valorar la pobreza, si solo hacerlo en términos monetarios, hacerlo de una manera más multidimensional. Creo que hay creciente consenso en que hay que buscar digamos, enfoques más grandes o más comprensivos sobre el problema de la pobreza. Sin embargo, sobre el tema de la pobreza monetaria quisiera hacerte dos comentarios, ¿no? Uno primero es la fragilidad de la condición o sea, hemos reducido la pobreza monetaria de manera significativa en los últimos años, pero de una manera muy frágil, muy al bordecito, digamos, de los niveles de ingreso, que cualquier estornudo o remesón en la estructura económica general del país puede hacer que esos progresos se pierdan o el ritmo de progreso se desacelere de una manera muy importante, ¿no? Entonces creo que hay una primera cosa que tiene que ver, incluso mirando solo la pobreza monetaria, que es problemática, que es cómo asegurar que esa salida de la pobreza en realidad se transforme de manera sostenida en acceso a bienestar y no solo en estar al bordecito de la puerta de la peor condición. Y una segunda cosa tiene que ver con, y esto afecta no solo al Perú, afecta en muchísimas partes, con el tema de la desigualdad, ¿no? Cuando medimos la desigualdad con el coeficiente de Gini, utilizando la información de la encuesta de hogares, en realidad tendemos a subestimar los niveles de desigualdad porque el segmento más alto de ingresos del país no está representado en la encuesta. Eso le pasa al Perú, le pasa a todos, o sea, digamos, no es que sea una cosa, un error de los datos, es un atributo propio de la metodología, pero en realidad nosotros en la universidad, yo soy profesor universitario, hemos estado tratando de reestimar esto y las cosas son un poco más complicadas también en ese terreno, ¿no? Todavía no hemos terminado el trabajo, entonces todavía no puedo decir por dónde vamos, pero sí hay una complicación mayor cuando uno incorpora esa parte digamos, de la economía que está en la parte más alta, ¿no? Y la última cosita que quería decir es, a fin de cuentas, de lo que se trata, creo, es de la precariedad de los ingresos y de la precariedad del empleo, sea autogenerado o no, ¿no? A fin de cuentas, la salida de la pobreza y el acceso al bienestar tiene que ver con que la manera como las personas producimos nuestros medios materiales de vida nos permita niveles de bienestar material básicos, aparte de las cosas que tienen que garantizarse por la vía del gasto público, como por ejemplo el acceso a servicios de saneamiento. Hay un tema adicional ahí de la precariedad del empleo en general en el país, sea autogenerado o sea empleo empleado dependiente, ¿no? Y en este marco la infancia, ¿no? La infancia. Claro, niñez, lo que pasa, ¿no? es que al final de cuentas, digamos, la infancia es arrastrada por la condición de la familia, ¿no? Y las familias más vulnerables son las que además traducen esa vulnerabilidad mayor en los niños, porque a fin de cuentas no tienen todo lo que es la economía de cuidado y los servicios de cuidado son mucho más precarios a ese nivel, ¿no? Bien, César. Entonces, dándote la bienvenida también, Eduardo, gestión, descentralización efectiva, infancia. A ver, en la misma línea de César, César nos hablaba del riesgo de un estornudo o remesón y la sostenibilidad del borde. Si uno mira los cálculos de CEPAL y del BID y constata, como lo hacemos todos cotidianamente, que ya estamos en medio del remesón y del estornudo, es ineludible señalar que va a haber un retroceso en términos de la pobreza monetariamente medida y va a haber un retroceso que tiene que ver con la situación general del país. Primera cuestión. La segunda cuestión, cuando uno mira la televisión y ve la liberación de expresidentes regionales como Oscorima e Iván Vázquez, las nuevas acusaciones para el detenido Jorge Velázquez, la supuesta salida de la cárcel del ex presidente regional de Pasco, la detención de Jorge Acurio, y mira números y se da cuenta que hay no menos de 300 alcaldes que tienen juicios y que tienen indicios de corrupción, y lo que uno inevitablemente tiene que decir es que el proceso tal cual fue concebido naufragó. Es decir, perdió la limitada legitimidad que tuvo y ciertamente ha perdido la credibilidad de la gente. La paradoja es que no puede desarmarse porque la misma gente que cuestiona a sus autoridades en los territorios no aceptaría que el Estado se le aleje una vez más. Y esa es la mirada.
Y la tercera cuestión, es más o menos obvio que en este contexto, en donde los desastres del norte lo que evidenciaron ante todos los peruanos y peruanas es el colapso del Estado, y un colapso que hemos venido viviendo a lo largo de años. Quienes pagan la factura mayor indudablemente son las niñas y niños de este país, y las niñas y niños de este país en las regiones más pobres. Entonces creo que es sano, Estado y sociedad civil, que registremos claramente estos datos y que ubiquemos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso por la infancia, por demás políticamente correcto y que nadie negará, en ese marco. Y desde la infancia veamos cómo empezamos a reordenar rápidamente las piezas de instituciones, estructuras y relaciones que no están funcionando. No, te agradezco mucho, Eduardo, porque creo que corrobora un poco los temas que hemos venido tratando. Fundamentalmente ahora con muchas organizaciones estamos promoviendo el concepto de una sola fuerza por la infancia, porque creo que por ahí comenzamos, ¿no? Entonces, por ese lado, y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que, como decía Gastón Garaté el otro día junto con Alejandro Kusianovich, la emergencia sirvió para darnos un baño de realidad total a todos. Era una imagen de pobres, ricos, pobres, ¿no? O sea, esto de que estábamos en el primer mundo, en la OECD, y de pronto, ¡plac!, con la emergencia nos puso en una realidad, y pues la pregunta era, bueno, si uno deja de ser pobre recibiendo 320 soles, o sea, uno que tiene 330 soles dejó de ser pobre. Que es un poco la cosa, ¿no? Marujita, bienvenida, y qué bueno tenerte con nosotros para tener esta aproximación contigo sobre el rostro humano a la pobreza desde la infancia, ¿no? Bien, muchos saludos a los participantes en el panel, a César, a Eduardo también. Yo quisiera, en primer lugar, insistir en el primer tema que tocó César, de la relatividad de la medición monetaria de la pobreza, añadiendo al argumento que él señalaba de la multidimensionalidad de la pobreza, que hay que ver diversos aspectos. Esto que tú acabas de señalar, la pobreza es móvil. En el país la pobreza es muy móvil. O sea que poner una línea de pobreza, ¿no?, y ver quién salió y quién no salió, la hace más relativa todavía, ¿no? Porque si recordamos el artículo de Webb que salió en el Comercio, claro, o las investigaciones de Chacaltana, la gente permanece en la línea de pobreza un año, luego baja, luego sube 2 años y vuelve a bajar, ¿no? Es la relatividad de poner una línea fija, ¿no? Y en ese sentido, Webb decía, no hay que poner una cámara fotográfica, sino un video, ¿no? Yo diría que hay que poner un largometraje, porque el proceso para la salida de la pobreza es un proceso de largo plazo y no una toma fotográfica de una línea de pobreza. Y lo que ha pasado en Piura es una ocasión para ver cómo los desastres, ¿no?, afectan de manera estructural a las personas en situación de pobreza o cercanas a la línea de pobreza, ¿no? Una pérdida de empleo la afecta estructuralmente, una enfermedad la afecta estructuralmente. ¿Cómo no afecta a las personas que están en una situación de ingresos económicos mucho más altos, ¿no? Entonces, otro elemento de relatividad es la movilidad de la pobreza. Y un siguiente elemento de relatividad es que la pobreza en el país se mide en función de mínimos y no en función de equidad, de construir equidad en la sociedad. En otros países la pobreza no se mide en función de una cifra, ¿no?, estática, que aunque se mejora, se cambia con el tiempo. La pobreza, por ejemplo, en Inglaterra se mide en relación al promedio de ingresos en el conjunto de la sociedad. Entonces se está midiendo la pobreza según el bienestar de conjunto y no según una línea de mínimos, ¿no? Lo digo porque este tipo de informes al que se les da mucha importancia, efectivamente lo que expresa es bastante relativo de lo que está viviendo humanamente la población y en particular la infancia, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es cómo afecta esto a la infancia, ¿no? De hecho, si el promedio de pobreza monetaria está en el 20.6%,
7%, como lo señala el informe. En los menores de 14 años, esta llega al 30%, ¿no? O sea, la infancia, la adolescencia está más afectada por la pobreza, ¿no? Y hay que ver cualitativamente qué significa esa afectación. Esa afectación está significando la pérdida de oportunidades únicas. No es lo mismo que la pérdida de oportunidades en un adulto. Según el ciclo de desarrollo de las personas, la pérdida de oportunidades cuando naces, cuando no te pueden hacer un buen tamizaje de problemas de salud que se pueden prever con tiempo y luego no se prevén, cuando caen en la desnutrición crónica afectan el conjunto de su desarrollo futuro, cuando tienen una mala educación perdieron la oportunidad de educarse en la mejor etapa de posibilidades de aprendizaje en la vida. Entonces es una pérdida de oportunidades única. Y por eso, efectivamente, en la lucha contra la pobreza, el atender prioritariamente a la infancia es estratégico porque impide la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y la última cosita que señalo muy rápido es que también hay que ver que el vivir en esta situación de inequidad entre niños pobres y niños en mejores condiciones, por ejemplo, en el sector rural, el 55% de niños menores de 5 años están en situación de pobreza. Y en el sector urbano es el 20% el que está en situación de pobreza. El que los niños vivan de esta manera su sociedad les hace aprender una manera de vivir. O sea, conforma su percepción de lo que es convivir con otros. Más que cualquier rollo o cualquier clase bien estructurada, la vivencia cotidiana que ellos tienen de la inequidad, de la diferencia, de la exclusión, es un problema muy importante para el desarrollo de la vida de los niños. Gracias, Maruja. Yo creo que hemos contextualizado bastante. Yo creo que seguramente en el segundo bloque tratemos de identificar qué hacer, ¿no? Porque cómo realmente mover esto en la agenda, porque a todos les consta y todos nosotros hemos participado en movilizar una decisión política. Tenemos 177 millones para combatir la anemia y sabemos que ese dinero está en las regiones y no en los municipios todavía. Hay un problema de gestión serio en este momento y la anemia subió nuevamente. Entonces creo que son temas que no pueden pasar desapercibidos. Pero ¿qué les parece? Yo los invito a ver lo que comentaron y va a haber muchas coincidencias de lo que fue el anterior panel que trató justamente este tema. Entonces veamos lo que nos dice Alejandro Buceano, nos dice el padre Gastón, no sé, Marco Castillo, sí, gente que participó, un resumen rápido y luego como un preámbulo al corte. Adelante, por favor, Jim. Estoy muy incómodo frente a estas cifras, ¿no? Cuando se nos dice a nosotros que hemos superado la pobreza, que estamos muy bien, que el año pasado 264.000 peruanos dejaron de ser pobres, ¿no? ¿Verdad? Caramba. Pero después se nos dicen que hay 6 millones de personas que tienen menos de 328 soles al mes. ¿Y cómo viven? Uno se pregunta eso, ¿no? Basta ir al mercado para uno darse cuenta de que eso será un milagro, ¿no? Y que hay 1.197.000 que tienen ingresos debajo de 176 soles al mes. Eso es una bestialidad, ¿no? Decir que hemos superado la pobreza esa sí es una mentira solemne, ¿verdad? Porque la gente que gana el sueldo mínimo, que son 850, ¿verdad? Esa es gente que está en la pobreza, ¿verdad? Nadie ganando 850 soles puede decir que ya no es pobre. Esto, en el fondo, cuando se dan las cifras así, es un insulto a la gente más pobre. Por pobreza no debemos entender solamente la carencia de bienes necesarios, sino fundamentalmente cómo la sociedad todavía mira al pobre como objeto de dádiva, como objeto de solidaridad, como objeto de beneficencia, como objeto de caridad. Entonces, a mí me parece que esto conforma una subjetividad colectiva
que habría que analizar en profundidad. Aquí hay un problema. Este país se llena la boca de decir que somos un país que está a puertas del primer mundo y cosas por el estilo, como lo hemos escuchado, no es cierto, sino lo que esto significa como una falta de justicia distributiva de las riquezas acumuladas en este país. Desde mi punto de vista, fijar una línea de pobreza basado en el tema monetario es absolutamente insuficiente, ¿no? Pero esa es la forma como se comparan las cosas. Pero esa forma de comparar las cosas también insensibiliza a los gobiernos, porque escuchamos a muchos mandatarios, y perdonen la expresión, llenarse la boca diciendo que la pobreza durante mi mandato ha caído de 40 a 30 o de 30 a 20. Pero si eso lo llevas a personas al día de hoy, estamos hablando de 6,5 millones de personas. O sea, ¿cómo se puede dormir siendo gobierno cuando sabes que hay 6,5 millones de personas que se encuentran en una situación de pobreza? El crecimiento es absolutamente imprescindible y necesario para lograr mejores estándares de vida de toda la población. Eso lo sabemos absolutamente todo. El tema es cómo es que durante épocas de un fuerte crecimiento económico se ha hecho tan poco en resolver el tema de pobreza. Mucho para pensar, analizar, yo creo que es un desafío más que cae sobre la mesa. Vamos a ir un corte y retomemos este tema, y también con José Lombardi desde Arequipa. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Y no se olvide, por favor, el chat ya está abierto, puede ser las preguntas o las sugerencias del caso. Adelante. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Bien, ya estamos de vuelta y evidentemente la discusión sigue en la mesa porque es un tema que realmente llama la atención. Yo sé que ustedes en el chat también están observando, tratando de entender un poco cómo de la noche a la mañana pasamos de ser muy ricos a ser muy pobres, o no sabemos por dónde atacar el tema. Pero participe, o sea, nosotros la vez pasada ustedes hicieron muchas preguntas, ya llegaron ya. Jesús, ya vamos a leer todas las preguntas, tú eres las personas que ya están comenzando a participar, también en Facebook. Una primera reacción mientras contactamos a nuestro amigo José Lombardi desde Arequipa. O sea, ¿cómo analizas? Empecemos contigo, la opinión de nuestros amigos. En realidad yo creo que a ver, para continuar con el diálogo que tenía con Eduardo en el break,
Yo creo que en términos de infancia ha habido avances en las políticas públicas, ha habido avances importantes, ¿no? Pero se han hecho en un momento de crecimiento económico, más o menos sostenido, ¿no? Y se ha avanzado también en aspectos de gestión, ¿no? Se ha avanzado en definir prioridades que antes no las teníamos con el nivel de evidencia que la tenemos ahora, ¿no? Se ha avanzado en poner en la lógica de políticas a la infancia en una lógica de resultados, no de ver cuánto hago, sino qué resulta en la infancia, ¿no? Se ha avanzado en canalizar prioritariamente recursos presupuestales a determinadas necesidades, no a todas, a determinadas necesidades de la infancia en nutrición, salud, educación, ¿no? Y se ha avanzado también en ponerse metas, o sea, la visibilidad de lo que se está haciendo frente a la infancia es mayor que antes, porque ahora hay información, hay metas, se evalúa si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. O sea que son avances no solamente en la asignación de recursos, sino en la gestión, cómo se gestiona el proceso de atención a la infancia, ¿no? Y donde yo insistiría en que no se ha avanzado prácticamente nada, es en lo que ya se señaló, que es en la equidad, ¿no? En poder avanzar equitativamente en ese tema de la atención a la infancia. Pensamos que hemos avanzado en la equidad porque señalamos de que se han reducido más puntos porcentuales en pobreza en infancia que en personas no pobres, digamos. La pobreza rural, de la infancia rural, se ha reducido más puntos porcentuales que la pobreza urbana, pero no calculamos la velocidad y la proporción en relación con la dimensión de la pobreza con que se está reduciendo. Entonces, si yo tengo 10 puntos porcentuales en la zona urbana y reduzco 2 puntos, estoy reduciendo el 2%, perdón, el 10%. Si tengo 55% de pobreza infantil en las zonas rurales y reduzco 3 puntos, estoy reduciendo el 5%. Entonces, la brecha se está incrementando, la brecha no se está reduciendo. En ese tema de equidad sí tenemos un déficit importante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos, Eduardo, es un poco la sostenibilidad de estos programas, de estos procesos, porque yo voy a lo siguiente, alabamos mucho, por ejemplo, la creación del Sistema Regional de la Primera Infancia en Piura, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en red con 28, 30 municipios, de pronto la emergencia nos dice que no hay ningún centro de atención a la primera infancia, todos están inundados, no hay forma de rehacer. Entonces yo digo, me parece bien que existan planes, prioridades, pero estas no se dan efectivamente en la gestión, ni en la efectividad de los resultados. Esto lo estamos viendo y contemplando todos los días, y esto sobre todo en educación. En educación estamos, perdóname, pero ya no es ni siquiera las pruebas PISA o lo que sea, pero es que, ¿qué hacer en esto, no? O sea, Eduardo. A ver, 3 cosas. Este gobierno anunció 170 y tantos millones de soles para la anemia. Para la anemia. A combate a la anemia. Hoy día la República habla de la corrupción de la obra de OAS y la Municipalidad Metropolitana, que supone 450 millones. Estamos hablando de eso. Entonces, me da la impresión que cerrar los ojos frente a ese tipo de cuestión nos lleva inevitablemente a una situación más difícil. La descentralización, experiencias como el CIDEPI de Piura, sí, contribuyeron en su momento. Estoy seguro que hay una cantidad importante de niños que han tenido la suerte de no pasar por el trance por el que han pasado otros. Incluso antes que preguntarnos por la sostenibilidad, ¿cuál ha sido la efectividad de ese esfuerzo? Es decir, ¿cuál ha sido la efectividad de una descentralización en donde en la provincia de Cusco tenemos el distrito a 40 y tantos en el índice de desarrollo humano distrital y tenemos el distrito 1720, Corroca, exactamente en la misma provincia y separados el uno del otro por no creo que más de 15 20 kilómetros. Entonces, me da la impresión, de cara a la descentralización y reconociendo el esfuerzo de regiones, municipalidades, sociedad civil, me da la impresión
que caímos en el error gravísimo de creer que la descentralización iba a transformar al Estado peruano. Y la descentralización no ha transformado al Estado peruano, ha agravado algunos de sus problemas porque hay disputas de poderes distintas, y hoy día se ha convertido en una moneda de cambio, factor de contrapeso de poderes que le llamarían los analistas, dada la situación de un gobierno que está en absoluta minoría, por no decir en soledad, en el Congreso de la República. Ahora, esto, como es obvio y como ha ocurrido siempre en este país y en el mundo, va a afectar de manera más dramática a los más vulnerables, ¿no es cierto? Y los va a afectar, como señalaba Maruja, en el largo plazo. No es que los va a afectar hasta que salgan de pobres. En la hipótesis deseable que salgan de pobres, cualquiera que sea la medición que se use, salen de pobres con huellas imborrables, que los van a limitar ostensiblemente en sus oportunidades, en sus libertades, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión que el país está frente a la oportunidad, una vez más, de tomar el rábano por el rábano y no por las hojas, ¿no es cierto? Y el rábano tiene que ver con el Estado. No necesitamos más evidencias para darnos cuenta que estamos frente a un desmoronamiento, descentralización incluida. César, yo quisiera aterrizar un poquito esto en el aspecto de la directa relación educación-pobreza, y yo creo que en términos de infancia, creo que los números, por un lado nos vanagloriamos de tener 80 o 85% de cobertura de educación inicial, pero todos nosotros sabemos que calidad y equidad de acceso a la educación inicial es pésima. O sea, y por el otro lado, en la atención 0 a 3 años no pasamos del 6%. Entonces, ¿cómo es que dentro de una perspectiva, y disculpa, yo sé que recién estás asumiendo el Consejo como presidente del Consejo Educativo Nacional, pero ¿cómo es que el proyecto educativo nacional va a retomar esto? Porque esto estuvieron en las metas y en las prioridades ya de una década. Entonces, ¿qué hemos avanzado y qué no hemos avanzado? Porque lo que decimos nosotros, tenemos que sincerarnos alrededor de la mesa y no seguir lo que es muy famoso en Brasil. Tú sabes, engáñame que yo gusto. Sí, claro. No más. O sea, porque creo que este es un tema que está afectando y comprometiendo la vida de mucha gente. Sí. Déjame contestarte en 3 partes. ¿Ya? Una primera en diálogo con lo anterior. Primero, creo que hay que reconocer muchas cosas que han avanzado y que se han hecho en educación. Por ejemplo, hay muchas cosas que han mejorado y parte de esa mejora obedece, por ejemplo, que el presupuesto de educación se ha multiplicado por 5 en los últimos 15 años. Y eso, digamos, o sea, negar eso, ya, digamos, es iluso, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo en un contexto obviamente de crecimiento, pero ha habido un esfuerzo que se ha traducido en algunas cosas de mejora. Sin embargo, yo creo que, sin ser mezquino con las mejoras, hay que enfocarnos en los problemas más trascendentes, gordos, complejos que nos están complicando. Uno primero es esta ilusión de solo el crecimiento salvará al Perú, ¿no? Eso está claro que no, y es lo que dice Eduardo, o sea, una vida institucional que pasa por construir Estado, pero no solo Estado, también vida civil, ¿no? Es un primer problema fundamental. Un segundo problema asociado a esto es la precariedad del empleo, el autogenerado y el otro. Digamos, no hay forma que las vidas de las personas no se resuelven porque el Estado tenga que hacer caridad. La vida de las personas se resuelven porque las familias pueden salir adelante en un contexto garantizado por el Estado para que desarrollen sus propios proyectos. Y una tercera cosa que tiene que ver con las dos anteriores es que esto no se resuelve con un Estado enclenque de 15%, que cuesta 15% de un producto de este tamaño, ¿no? Si no hay una reforma fiscal, esto no se va a mover. Entonces, parte del problema de la descentralización, al que no voy a entrar porque creo que ya Eduardo lo ha ilustrado muy bien, es que distribuir un Estado enclenque entre 25 puntos hace que la situación de enclenque se multiplique y se amplifique, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto en el tema educativo y en el tema de la tarea principal del Consejo Nacional de Educación que tiene que ver con el Proyecto Educativo Nacional? Creo que estamos, digamos, en un momento en que estamos cerrando este proyecto que tuvimos por un periodo de 15 años y estamos pensando en uno nuevo, y déjame primero enfocarme en el nuevo.
¿qué es lo que el sistema educativo puede hacer de cara a estos problemas? ¿No? Entonces, un proyecto educativo nacional, más que 3 o 4 metas, tiene que ver con un horizonte donde la educación contribuye o no contribuye a crear una vida institucional, a crear ciudadanía en el sentido, no de discurso, sino en el sentido de personas que nos reconocemos todas como iguales por un lado, pero por otro lado que hay condiciones para que esa igualdad exista, digamos, en términos de dignidad y libertades, ¿no? Entonces, creo que estamos tratando de enfocar el tema de cómo la educación hace una contribución a estos desafíos mayores del país, ¿no? Y esto se traduce, digo, en un montón de problemas. O sea, cuando mencionamos, por ejemplo, el tema de la anemia y la inversión, que es 1/3 de una coima, digamos, por decirlo de alguna manera, de una presunta coima en todo caso, digamos, sí. ¿no? Para no dar las cosas como fait accompli. El tema es, igual hay un problema de sostenimiento civil de las cosas. O sea, a través de qué aparato institucional, estatal o no estatal, las cosas circulan. Y ahí uno empieza a encontrar millones de problemas. Entonces hay que construir una vía institucional donde este Estado, por ejemplo, en el caso de educación es evidente, totalmente atomizado. En esa atomización pierde capacidad de efectividad. Entonces, ¿cómo uno recupera, crea núcleos un poquito menos enclenques, capaces de operar, para que puedan darle sostenibilidad a las cosas? Y no todo esto termina licuándose en acciones muy pequeñas que eventualmente tienen un efecto 1 mes o 2 y después nadie las puede sostener. Y eso tiene que ver no solo con la debilidad del Estado, sino con la debilidad civil del país, ¿no? ¿Algún comentario adicional? Maruja. En relación a lo de la debilidad civil, yo creo que el tema de infancia, no tan ampliamente el de educación, esta prioridad que se le ha dado en la política tiene relación con un mayor nivel de movilización de la sociedad civil. Y ese nexo es el que, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ese nexo creo que es el que no hay que perder de vista. Hay un cierto capital político en relación al tema de infancia y a la prioridad que nos podría ayudar a que frente al retraimiento del crecimiento económico se pueda seguir avanzando en esa priorización y en última instancia que no se retroceda. Entonces, esa relación me parece fundamental. Si me permite señalar una cosa, o sea, en el caso, por ejemplo, que nos preocupa más, que es los servicios y la protección y las actividades de desarrollo de la población de 0 a 3, en ninguna parte del mundo eso se resuelve por la vía de la escolarización. Eso se resuelve por la vía de la familia y la comunidad. Entonces, si no hay una estructura civil con la cual se pueda operar, eso no camina. Pero es lo mismo para la nutrición infantil. Exactamente. Si la madre no acepta las chispitas, no se las va a dar al niño. Es lo mismo para la salud, es lo mismo para la violencia frente al niño. Y es justo en una reunión hace poco de la Dirección de Educación Inicial, nosotros pusimos a disposición de la Dirección de Educación Inicial la posibilidad de hacer llegar a los promotores la lectura de qué es un niño con anemia y desnutrición. Entonces dice, pero yo vi las caras de algunos educadores, es decir, ¿y yo qué tengo que ver con la anemia y la desnutrición? Y mi respuesta fue, no lo dijeron explícitamente, pero la respuesta es 60% de las educadoras de educación inicial son gente que ve nuestros programas y dice, ¿qué hago con tanto niño con anemia aquí? No se concentra, no genera, y no tienen herramientas ni elementos ni siquiera para generar un diálogo con la propia madre o con la comunidad. Entonces creo que por ese lado también habría que ver cómo incorporar esto, ¿no? Es que eso tiene que ver para empezar con una concepción de la tarea educativa, ¿no? Si la tarea educativa es la escuela y las materias, estamos muertos. La tarea educativa es el desarrollo de las personas. Y entonces, con una definición de ese tipo, eso empieza en el nacimiento. Y la incorporación en el diálogo de la sociedad, que es lo que está mencionando. Yo creo que el gran proyecto educativo nacional, que yo lo seguí porque muchos de los miembros del Consejo Educativo Nacional son parte de inversión en la infancia, y uno de los grandes temas que hemos tenido es que no ha habido una capacidad de socializar ni el mensaje ni el concepto para generar una mayor participación de la sociedad. Entonces no nos hemos apropiado del proyecto educativo nacional, ¿no? No sé, Eduardo. A ver, si uno quiere reconocerle algo a la descentralización, algo significativo, es que abrió la puerta para que el Estado empiece a interpelar su enfoque sectorial y entienda que la efectividad, entre otras cosas, pasa por un enfoque territorial. Esa apertura de puerta, de ventana, fue mínima.
el sectorialismo se ha mantenido a rajatabla en el marco de la descentralización. Ahora, si, entonces, segunda idea, nos vamos a la sociedad, parte de la fortaleza de lo que denominamos sociedad civil en este país en el pasado, tenía que ver con su fuerte carácter territorial. Y la parcelación que han generado las intervenciones sectoriales del Estado, además de una infinidad de otros factores seguramente más importantes, han contribuido también a una sectorialización de la sociedad. Han contribuido a su debilitamiento. En un momento en el que todos nos damos cuenta, Estado y sociedad, que sin una interacción permanente, sí, infancia, educación, pero yo diría la política pública moderna no funciona. Entonces es ese el momento en el que nos encontramos. Y me da la impresión que unas son las reflexiones y las cosas que se le pueden decir al Estado y otras son las reflexiones y las cosas que debemos hacer en la interna de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera hacer un paréntesis y podemos ir un poco a un corte y volvemos con la última parte del programa, sobre todo porque aquí ya tengo algunos conceptos de algunas preguntas que nos están haciendo llegar alguna gente que está participando vía chat o vía Facebook. Entonces vamos a un corte y volvemos rápidamente. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a ir rápidamente con las principales opiniones o preguntas que nos han hecho el chat. Estamos obviando felicitaciones, agradecimientos, cuándo vamos a salir más ampliamente. Les aviso que en junio, gracias a Ves Cable, estaremos con diálogo abierto en tiempo, a través del cable para las áreas de los conos, ¿no? Y posiblemente con 2 o 3 programas de inversión en infancia también. Gracias a esta invitación que nos han hecho. Bien, Jesús Ríos nos plantea la siguiente pregunta. Es impresionante esta realidad fuera de contexto. Nadie, por muy solo que sea, viva, le alcanzan los 326 soles. Estaba leyendo, sí, no alcanza para subsistir. ¿Qué se necesita para superar tanta pobreza en este país? Rosalinda Estrella dice, frente a la realidad actual, en muchos países viven hasta con menos de este presupuesto de menos de 350. El problema es que de esta manera se llega a la miseria y en el Perú hay una población que vive en estas condiciones de miseria. Bien, gracias. Marianela Espino, nuevamente Puno, ¿qué se puede hacer para evitar que todos los años se sacrifiquen a tantos niños? Porque ninguna autoridad se preocupa de su salud, seguridad y sobrevivencia.
¿Cuántos niños muertos se necesitan para que el Estado y las autoridades reaccionen? El tema de Puno, antes de Yanina Jesuá, a veces me parece tan fácil organizar un presupuesto que privilegia la infancia. El problema es que es una inversión a mediano y a largo plazo. Por eso pienso que necesitamos autoridades que se proyecten a largo plazo y que sean visionarios de tener generaciones bien desarrolladas. Bien, creo que dejamos por ahí. Entonces, estos 4 temas, y lo de Puno tiene que ver con algo muy concreto. Como ustedes saben, hasta el momento estamos con 80% de niños menores de 3 años con anemia. Entonces, esto es un tema que realmente es una calamidad, o sea, y no hay una acción efectiva para resolver este tema, ¿no? Esto es muy serio. Entonces, está abierto para los comentarios que nos han hecho llegar. ¿Quién comienza? Maruja. Bueno, en realidad me parece muy importante el comentario de Yanina de esa necesidad de un largo plazo, ¿no? Pero esa necesidad de largo plazo es necesario que la tengan los gestores de la política pública, pero también la sociedad civil. En la relación que hay entre Estado y sociedad civil también hay una cultura común, una cultura política común compartida del inmediatismo, ¿no? La población quiere resultados inmediatos porque no confía en el Estado, porque tiene una distancia relacional con el Estado muy grande, y el Estado necesita, como comentaba Eduardo, necesita réditos políticos, necesita respuestas y legitimidad política rápida. Entonces entramos en una vorágine de medidas inmediatistas y desde ahí descuidamos la sostenibilidad de esas medidas que se están tomando, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante la percepción de Yanina, y yo le diría, o diría las observaciones que han habido desde Jesús y los otros, que para poder salir de la miseria efectivamente necesitamos incidir en la forma en que actúa el Estado, ¿no? No solamente pedir que resuelva, o decir, nada está resuelto, que me resuelvan, sino que nosotros tenemos que organizarnos como sociedad civil para incidir en la forma en que opera el Estado, para evaluar la calidad de las políticas. Y para terminar, simplemente quisiera señalar que efectivamente tenemos experiencias, y eso es lo que ha posibilitado también este cierto movimiento de democratización de la gestión pública que hemos tenido en estos 15, 16 años. No solamente hemos tenido crecimiento económico, sino también un esfuerzo por democratizar, y la descentralización es una de esas medidas, con todos los problemas que ha tenido y las limitaciones señaladas. Un esfuerzo en esa democratización ha sido crear espacios de diálogo, de articulación entre Estado y sociedad civil, y tenemos la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Lo señalo porque yo he participado en la mesa, y a través de la Mesa de Concertación se han posibilitado participaciones de mayor efectividad de la sociedad civil, no solamente el reclamo de la demanda, y en concreto en relación a infancia, la mesa promueve todas las elecciones, construcción de agendas de lo que le queremos pedir a las nuevas autoridades, no solamente votar por uno o por otro, sino exigirle un programa de medidas donde la infancia ha tenido prioridad. Participar en estos espacios efectivamente requiere tiempo. Yo tengo que organizar mi vida para también dar un tiempo a incidir en el bien colectivo, y la manera de incidir es incidiendo en cómo hace su política el Estado, siguiéndola, informándome. Un ciudadano no solamente es el que tiene derechos o tiene obligaciones, un ciudadano es el que se compromete con la vida común de la colectividad, y la manera de hacerlo es incidiendo en la política pública. Gracias. Retomando un poco el tema de las preguntas, yo creo que hay un tema de urgencia, necesidad y acción o respuesta, ¿no? Sin duda, pero tiene que ver con lo que acabas de señalar, en el sentido de cómo se define la relación Estado y sociedad y qué es lo que las personas esperamos del Estado. Papá gobierno, ven, resuelve. Puede ser, papá gobierno, ven, dame esto que yo quiero, pero no te preocupes, el que está al costado. Y eso explica mucho de la dinámica atomizada, fragmentada, sectorializada, que como estaba hablando. Entonces, efectivamente, yo coincido plenamente con lo que acabas de decir, en el sentido de reformular, reformatear la cultura política del país en términos de una relación de los ciudadanos con su Estado, es decir, que se apropien de él,
¿no? Para definirlo como colectividad y no como pequeña panaca o pequeña chacra o pequeño grupito, el problema inmediato, sino pensar más globalmente las cosas. Es la forma como se construye la educación para la infancia en las edades más tempranas, pensando en un Estado que viabiliza y no que dictamina, sino que facilita que la organización comunal refuerce, conduzca, soporte, apoye a las familias y atiendan el desarrollo de los niñitos más chiquitos, porque eso no se resuelve con póngame un colegio para niños de 0 a 3 para mandar a los niños desde que salen de la maternidad a ponerlos en el colegio. O sea, no es, digamos, eso es que podría ser el ideal de algún educador mal informado o despistado. No, entonces no va por ahí. Entonces tiene que ver con ese replanteamiento de la relación y de la cultura política del país, creo, por donde avanzamos. Y la educación tiene que contribuir a eso, a decir que somos ciudadanos en los sentidos que acabas de estar planteando, y a decir, entonces, el proyecto educativo nacional no es acerca de cómo mejoramos 4 escuelas, es acerca de cómo construimos país desde la educación, desde la atención a los niños, pero no solo a los niños, sino de una sociedad que se educa a sí misma, ¿no? Y estableciendo mecanismos claros también de participación, sin duda. Y de opinión. Eduardo, yo, porque aquí si no, dice, porque si no me van a responder a la pregunta de Puno, dice, ¿qué hacer con Puno? Por ejemplo, un caso como Puno, por ejemplo. Me están pidiendo acá y si no les respondemos nos van a... Entonces tú que tienes esta experiencia, ya has trabajado tanto tiempo en estos procesos de descentralización, de gestión, ¿qué se puede hacer con un caso como Puno, ¿no? Porque Puno es una realidad, como Cajamarca seguramente ahora, u otras regiones. ¿Qué se hace? A ver, yo diría como todas las regiones, es decir, todos los casos son tales porque son historias particulares que han generado determinadas culturas políticas, institucionalidades, etcétera, y en el caso de Puno, de larguísima duración, un mundo quechua que es distinto a un mundo aymara, a procesos de mestizaje que no han sido precisamente felices, etcétera, etcétera. Me da la impresión que la pregunta, en términos, digamos, de una mirada general para Puno o para cualquier territorio, lo que supone es preguntarnos cómo se resuelve esto, desde arriba o desde abajo, ¿no es cierto? Y existen tentaciones para las dos respuestas, dependiendo de cómo se lea cada asunto. Y yo tiendo a creer, y eso tiene que ver con las relaciones Estado-sociedad, construcción de ciudadanía, etcétera, etcétera, que hay que construir desde abajo y hay que incidir arriba, hay que disputar arriba en el mejor sentido de la idea de disputa. Y yo creo que lo que ha perdido la sociedad es su capacidad de aprender de aquello que sigue construyendo diariamente desde abajo. Es decir, la descentralización de alguna manera estuvo fuertemente marcada por procesos que venían desde la década del 80 y que apuntaban a la democratización, pero que apuntaban también a formas de gestión pública. Es decir, Hilo tiene presupuesto participativo en 1980. ¿No es cierto? El Agustino, aquí en Lima nomás tenía sus microáreas de desarrollo en 1983. Ya. Bueno, la vida sigue generando respuestas en eso que llamamos abajo. Muy lejos de arriba, que no las mira, pero la sociedad hemos perdido la capacidad de mirar esas respuestas y de entender que la política en el territorio supone articularlas y ponerlas en valor en la disputa, en la presión sobre el arriba, sobre el espacio nacional. Y me da la impresión que el caso de Puno es ese. En Puno han habido gestiones espectaculares, Carabaya en algún momento, han habido experiencias y han habido resultados territorializables significativos. Sin embargo, la situación del conjunto arrastra todo. Entonces me da la impresión que lo útil es empezar a pensar en qué tenemos abajo y cómo modificamos las relaciones abajo, en el territorio, en el distrito, en la comunidad, porque, digamos, esta cultura política de la que hablaba Maruja está extendida, ya. No importa si el Estado es primero y después la sociedad civil, no interesa. Es una cultura compartida.
Y esa cultura compartida es, me da la impresión, la que paraliza abajo y la que es comodísima arriba. O sea, estás recomendando una real movilización, una real incidencia social y política que incide realmente en este tema. Ahora, el tema, yo sé que tú estás a punto de tomar un avión y no quiero que lo pierdas, pero te dejo solamente con esta pregunta. Las elecciones municipales y de nuevos gobiernos regionales son una oportunidad. ¿Cómo lo ves? Darnos un espacio de esperanza. No. La condición previa tiene que ver con la organización de la gente que decida expresarse políticamente. Hoy día no tenemos partidos, los movimientos regionales han naufragado, alcaldes y gobernadores son manoseados desde el nivel central y desde el Congreso de la República a su gusto. Pueden reelegirse, no pueden reelegirse, los mismos que impidieron que se puedan reelegir ahora negocian que se puedan reelegir. Ya. Y es más o menos obvio que la distancia y la desconfianza de la política y de los políticos es muy grande en el país. Yo no encuentro argumentos para creer que en general de acá al 2018 eso va a cambiar y van a aparecer un conjunto de figuras virtuosas y un conjunto de figuras interesantes, porque lo que me preguntaría es ¿qué están expresando? Si no hay procesos sociales que sean expresados por ellos, me da la impresión que estamos atrapados. Entonces, la responsabilidad es recuperar la política desde la práctica de la sociedad. Y ese es nuevamente el abajo. Hay que interlocutar con el arriba, hay que interlocutar con el arriba. Eduardo, vamos a tener que tratar más profundamente este tema porque algo tenemos que hacer y aprovechar esta coyuntura. Yo te pido un favor, vamos a un corte porque el señor va a perder el vuelo. ¿Puedo decir una pequeña cosita en relación a lo que Eduardo ha señalado? Es que yo estoy plenamente de acuerdo que hay que organizar desde abajo la sociedad civil, efectivamente, pero la diferencia de fuerzas entre el arriba y el abajo en nuestra sociedad es demasiado grande como para pensar que solo organizando desde abajo o comenzando desde abajo se puede revertir el conjunto. Creo que por lo menos ese es mi matiz, hay que actuar desde arriba y desde abajo, con mucho más fuerza desde abajo. Eso es lo que he dicho. Ya, entonces no lo he entendido bien. Y ahí los espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad, ¿no?, son decisivos para poder incidir tanto en la sociedad como en el mismo Estado. Okay, ya te entendí, Eduardo, adelante. Si pierdes el vuelo... No es tu culpa. El vuelo es en la noche. Tengo una reunión ahora a las 12:30. Perdón. Ya. Y para ser clarísimos, ¿no es cierto? Es desde abajo y desde arriba. Exacto. La asimetría que hay entre arriba y abajo no es de hoy día, ha sido de siempre. Sin embargo, han habido momentos en los que esa asimetría se ha acortado y tenemos que preguntarnos qué pasó para que esa asimetría se acorte en determinados momentos. Entonces, actuar arriba, sí, por supuesto que hay que actuar arriba. Esa es la idea de la disputa, ¿no es cierto? Hay que disputar esos espacios, pero hay que disputarlos con fuerza, porque frecuentemente uno llega o cree que llega a esos espacios y se va pues a los meses totalmente desilusionado porque descubre que abajo no había nada que lo sostenga en donde creía haber llegado. A eso me refiero. Eduardo, te agradezco mucho. Voy a ir a un pequeño corte para cerrar ya contigo, porque hay dos preguntas. Ya sé, les vamos a hacer que haga, dicen, me están sugiriendo que haga un programa sobre qué debería ser un buen candidato o cómo podría ser un candidato para enfrentar. De acuerdo, todas estas sugerencias ya están en manos de la producción con Andrea y vamos a revisar estos asuntos para programar para todos ustedes. Entonces, vamos a un corte y agradeciéndote, Eduardo, como siempre, tu presencia.
La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Bien, ya estamos de vuelta. Yo voy a atender estas dos últimos mensajes de chat porque también es un preámbulo para tratar con nuestro presidente del Consejo Nacional de Educación el tema del Día Nacional, el Día Mundial de la Educación Inicial. Entonces nos dice Yair Otoya que existe un gran problema de entendimiento. Existen muchas investigaciones sobre la importancia de privilegiar la atención a la primera infancia, inclusive desde antes en su gestación, pero pareciera que los adultos en general no se han puesto a pensar en el rédito que esta inversión representa y significa, inclusive para el presupuesto del país y obviamente para las familias. Susana Ortega nos dice: se ha avanzado muy poco con la primera infancia, pareciera que son inexistentes. ¿Qué hacer para cambiar esta mirada tanto de las autoridades como de la sociedad civil? Entonces siempre el desafío queda un poco por socializar información y conocimiento, ¿no? Y yo creo que en este sentido que es un buen marco para presentar el informe que hemos preparado sobre la situación de la educación inicial, 0 a 6 años, que permita una opinión tuya y cómo esto encuadraría en este nuevo proyecto educativo nacional o en esta discusión amplia que quisiéramos participar todos. Entonces, sí podemos tener el informe sobre educación inicial. Adelante con el informe, por favor. Existe consenso en que la educación inicial es fundamental para el futuro rendimiento educativo de los niños y niñas, y por lo tanto para su pleno desarrollo. Hoy, 25 de mayo, se celebra el Día de la Educación Inicial en el Perú. Pero, ¿cuál es la situación de este importante nivel educativo? ¿Cuáles son sus retos y desafíos? Si bien en el Perú la cobertura en educación inicial para los niños de 3 a 5 años ha venido aumentando, existen serios problemas en la calidad de esta educación. En el caso de los niños menores de 3, hay todavía un gran déficit en su atención y cuidado. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil Temprano para el cuidado de los niños desde su nacimiento, que comprende aspectos relacionados a la salud, nutrición, aprendizaje, educación, apoyo familiar, protección y bienestar de los niños, el actual gobierno ha señalado como meta ampliar la cobertura de educación inicial de 3 a 5 años a un 95% a nivel nacional para el año 2021. Sin embargo, no se ha mencionado una meta específica para los niños menores de 3 años. El tema no es solo cobertura, sino también preocupa la calidad de la educación inicial que reciben los niños y niñas, ya que hay brechas y retos pendientes. Universalizar una educación inicial de calidad para la infancia del país debe ser un objetivo nacional. Contar con una educación inicial de calidad no solamente requiere ampliar y mejorar la infraestructura educativa, sino también incorporar en las escuelas maestros formados para el nivel inicial.
hacen falta unos 20.000 maestros debidamente preparados para enseñar en educación inicial. También es fundamental fortalecer la educación inicial intercultural bilingüe para que los niños reciban las clases en su lengua materna y con respeto a su cultura. En el caso de los niños menores de 3 años, la situación es más grave. Solamente el 5% de ellos son atendidos por el Ministerio de Educación y otro 5% lo es a través de programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como Cuna Más. El otro 90% está al margen de las políticas públicas educativas y de cuidado de la primera infancia. Se debe apoyar a las familias para un buen cuidado y desarrollo integral de los niños a esta edad. Los niños que no acceden a educación inicial o reciben una educación de mala calidad son aquellos que no logran un adecuado desarrollo infantil temprano. Están en desventaja frente a otros niños y no tendrán igualdad de oportunidades. Muchas gracias a la Agencia de Noticias de la Infancia que está haciendo un esfuerzo por editar este informe. Esto refleja un poco el informe de la Conferencia Nacional de Educación Inicial y que hemos querido resumirlo y digerirlo de tal forma que lo entienda más gente, ¿no? César, creo que es muy importante tener una opinión y una reflexión, sobre todo en este día de la educación inicial. Sí, yo quiero empezar por 2 cosas, ¿no? La primera es cómo concebimos la educación inicial, si la concebimos como algo que nos sirve para otra cosa después o algo que tiene un valor en sí misma. Yo creo que esa es una primera cosa que es muy importante subrayar, porque muchas veces se ha tratado de mirar la educación inicial desde afuera, nos sirve para otra cosa, pero no, y eso no ayuda a identificar las características propias y entender la dinámica propia de la educación infantil. Lo que creo que hay que hacer es revertir un poco la discusión y entender que la educación en general, y esto es absolutamente evidente en las primeras edades, no es un colegio, una clase, un conjunto de materias, sino es desarrollo de las personas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto clave que hay que entender, y que las personas tienen derecho a tener estas experiencias de, por un lado, cuidado, protección, pero por otro lado, de desarrollo desde temprana edad. Si no se producen estas, digamos, divergencias entre aquellos que tuvieron una oportunidad temprana y aquellos que no la tuvieron, y eso afecta en general los proyectos de vida de todas las personas en su conjunto. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda cosa es, creo que hay que reconocer también que en la gestión actual del Ministerio de Educación, la educación inicial es una prioridad, cosa que nunca, digamos, está explícitamente identificado como una prioridad, y eso es importante. Una tercera cosa es que, digamos, no se puede pensar el desarrollo de la primera infancia desde una lógica escolar, hay que pensarlo de una lógica de protección, cuidado, seguridad por un lado, y de desarrollo de las capacidades de las personas. Es ahí donde encaja, por ejemplo, y no solo encaja en toda la vida, pero en el caso de la infancia es más evidente el lugar del juego en el aprendizaje, porque no es en el aprendizaje como escolar, sino es en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces todo lo que vimos al inicio del programa sobre el juego se hace evidente en los chicos más chicos, pero en realidad funciona para nosotros también. Nosotros, digamos, en una experiencia más lúdica nos desarrollamos de una manera, en un conjunto muy amplio de habilidades. Y creo que el problema con la educación infantil, o uno de los problemas con la educación infantil, es que no se tiene muy claro qué hacer, sobre todo en las edades tempranas, porque no se entiende necesariamente que no sea esta cosa escolarizada y curricular, por un lado, por mucho que tenga objetivos expresos de aprendizaje que debe tenerlos, que se busca lograr. Y por otro lado tiene un problema con que, digamos, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años, la responsabilidad primaria es de los padres, y la responsabilidad de la política pública es asegurar que eso pueda funcionar, y los padres y la comunidad. Entonces, ¿qué tiene que ver con la discusión anterior? Que es desde abajo, desde arriba, en realidad es desde los dos lados, pero con una cosa que yo sí quisiera añadir. El desde arriba tiene que entender que su función no es prescribir lo que pasa acá abajo, sino función es crear condiciones para que lo que pasa acá abajo sea mejor, es habilitar las condiciones de operación. Entonces la función del Estado en el 0 a 3 no es atender niños, es brindar, en algunos casos seguramente que sí,
porque hay una necesidad específica de hacerlo, es atender a familias, atender a comunidades que son el soporte donde los niños crecen. Y eso no es muy fácil de pensar, de diseñar, y es más difícil de implementar con las debilidades de organización civil del país, ¿no? Digamos, el país de América Latina que mayor desarrollo tiene en educación de la primera infancia desde el nacimiento, lo hace sobre una estructura de organización social y civil que es profundamente fuerte, más allá de sus virtudes o no. Pero es eso lo que le permite viabilizar que las políticas lleguen a la familia y lleguen a la comunidad, y entonces se brinde el soporte que se necesita para que las familias y la comunidad creen el entorno de aprendizaje que los niños requieren, ¿no? César, solamente dos precisiones. Evidentemente el nuevo proyecto educativo nacional debe retomar el énfasis de esta convocatoria ciudadana también para tratar de socializar información y conocimiento, ¿no? Sin duda, y eso encaja con toda esta lógica de entender que la educación no es solo escuela, sino es desarrollo de las personas, y entonces cada fase de ese desarrollo de las personas tiene que tener un tratamiento propio. Obviamente, digamos, si hay algo que caracteriza al proyecto educativo nacional desde su concepción, es que debe ser resultado de la conversación, el diálogo y el acuerdo. Siguiendo también la gente que nos está siguiendo por chat o por Facebook, una pregunta que es el consejo. Hay una realidad muy concreta, factual, digamos. Para poder llevar un desarrollo de una educación inicial con calidad, uno de los factores es tener la capacidad humana. Sí, para poder tener esto necesitamos más de 20.000 maestros nuevos, entrenados, no acondicionados o reacondicionados, como dicen, o reencauchados, como me dicen. ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo es que ustedes están, o cómo es que tú estás viendo esto? Bueno, ese es uno de los temas complicados del sector educativo, porque, por ejemplo, tenemos en los últimos 15 años una contracción de la matrícula en la primaria estatal que es muy importante. Entonces, eso primaria estatal ha estado, comillas, liberando docentes que se han reconvertido en docentes de educación inicial, por un lado. Eso puede funcionar en algunos casos, puede no, o sea, yo no voy a decir sí, no, bueno, malo, digamos, sin reflexionar un poco más detenidamente. Algunas de esas personas seguramente pueden ser buenos profesores de educación inicial, algunas probablemente no. Pero entonces eso hay que tomarlo con pinzas y verlo. Pero esto está atado a un problema de cuál ha sido la dinámica de contratación o de nombramiento docente de los últimos 30, 40 años, que ha sido bien poco flexible. Y no me refiero a flexible para votar a los maestros, no me refiero a eso, sino a si yo asigno a un docente a un nivel, a un punto específico de atención, y mañana no tengo niños en ese punto específico de atención, tengo un problema. Entonces, mejor no los asignes aquí, asignalos a una unidad de gestión un poquito más grande, y ya no tienes el problema el día que se te presente, sino tienes más flexibilidad para manejar, y además evitas los docentes aislados. Y eso está vinculado además con la extensión de la educación inicial. Hace años se optó, y no es una mala opción per se, por complementar los programas de educación en centros de educación inicial con programas no escolarizados. Los programas no escolarizados pueden funcionar bien. En el Perú algunos han funcionado bien, muchos no. Y los programas no escolarizados se crearon fundamentalmente para poblaciones dispersas en el área rural. Hoy día tenemos la mitad de los programas no escolarizados en la ciudad. O sea, no. Se necesita una intervención clara de optimizar la manera como prestamos el servicio educativo con los recursos que tenemos y los recursos adicionales que deberíamos tener, pero igual hay que optimizarlo. Y eso tiene que ver mucho con la manera como está estructurado el sector, primero, que es muy inflexible y muy vertical y con muchos problemas, y dos, no solo el sector, sino la necesidad de intersectorialidad que en el caso de la primera infancia es particularmente, digamos, evidente, ¿no? No, te agradezco, creo que nos ha agradado mucho escucharte, sobre todo esta ratificación de interés y compromiso en este tema. Es muy importante, recordando también, como lo dijo ya Elena Valdivieso aquí, o sea, Perú fue pionero de estos programas no escolarizados con un gran sentido de participación. Es más, todo el mundo habla de Para la Vida en Cuba, pero cuando yo estaba en mi otra vida en UNICEF fui uno de los promotores del programa Wawasi en Cuba. Cuba llevó adelante eso como 4 otros 5 países, Singapur, pero esto nace de una experiencia peruana, y lo que pasa es que nosotros
lo dejamos como un programa emergencial y nunca más dimos sostenibilidad a todo este proceso, ¿no? Esto por un lado, y ojalá que este diálogo en el Proyecto Educativo Nacional Nuevo pueda permitir un poco ampliar este tipo de conceptos. El segundo, bueno, estamos haciendo nuestra parte con la red de promoción de la primera infancia, o sea, este esfuerzo que se está haciendo, creo que está abriendo el interés, sobre todo de municipios. Sabes que los municipios de algunos lugares están comprando 10 puntos, separando 10 puestos, ¿para qué? Para darlos a los agentes de salud, agentes de educación, a sus propios funcionarios para poder entender esto. Desde ya, pues, estamos trabajando en esto. Estamos sobre el tiempo. Marujita, para tu comentario final, agradeciéndote esta reaparición en Diálogo Abierto y también con Inversión en la Infancia. Bien, en primer lugar, felicitarte, Salvador, por tocar con tanta persistencia y hace tanto tiempo este tema y por tener este tipo de diálogos. Un brevísimo comentario al tema de la educación y de la educación inicial. Creo que la educación inicial, como ha dicho César, es uno de los desafíos más grandes de la educación, porque la educación ha tendido históricamente a percibirse muy sectorializada, muy dentro, más que salud, más que otras políticas. Y el desafío que le plantea la educación inicial creo que es muy importante para que se abre a ver otros sectores. Y el otro desafío para la educación inicial es el tema de la diversidad cultural. Es un desafío para toda la política pública, pero en el caso de la educación inicial mayor, porque las concepciones culturales de lo que es el niño, de lo que debe hacer la primera infancia, son muy diversas. Entonces me parece un tema central y más bien saludo a Salgalú, a Inversión por la Infancia, que esté tratando con tanta... Y a la red de promoción de la primera infancia, ¿no? Y la Universidad del Pacífico, que están colaborando en esto. Bueno, muchísimas gracias, César. No, al contrario. No, y realmente, nuevamente, felicitaciones por tu nuevo encargo de ser presidente del proyecto de la Comisión de Educación Nacional y evidentemente liderar esta nueva discusión. Y que nos haga conversar más seguido. De todas maneras, están abiertos. Entonces, la retransmisión de este programa mañana a las 11 de la mañana y como siempre nuestro agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leeuwen, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación. Entonces, mañana a las 11 de la mañana se repite este programa. Pasen la voz. Gracias.